Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí, oh Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para Cristo, tu presencia es el cielo para mí. En el libro de Lucas leemos en la palabra del Señor: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado. Un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto,
todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. Padre, esta es tu palabra leída, que al momento de explicarla, comentarla, sea tu Espíritu Santo el que esté obrando en nosotros, para que llegue a los corazones, a las mentes y traiga fruto en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la palabra del Señor, en este pasaje del Evangelio de Lucas, en esta primera predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, un día sábado, en una reunión típica dentro de lo que era la sinagoga. Cuando tenían las reuniones cada sábado, el orden era el siguiente. Había una invocación por la bendición de Dios. Se recitaba, se leía las confesiones de fe de Deuteronomio 6, 4 al 9, y en el capítulo 11 del 13 al 21, que comienza diciendo: Oye Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Esa declaración de fe se hacía cada vez que se tenía una reunión en la sinagoga. Se tenía una oración y una lectura ya prescrita de la ley y de los profetas. Luego había un sermón, breve el sermón breve. Lo tenía algún maestro, algún rabí que estuviera de visita o algún hombre dentro de la congregación en esta sinagoga. Después se concluía con una bendición sacerdotal, si es que hubiere en esa ocasión un sacerdote, o una oración final por algún hombre, algún laico dentro de la congregación, dentro del grupo de esa sinagoga. Muy parecida a las reuniones que nosotros tenemos, salvo que nosotros también tenemos canciones que cantamos adorando a nuestro Señor. El objetivo de la reunión en la sinagoga era de instrucción, de lectura de la palabra de Dios y de una meditación e invocación de la bendición de Dios. Nosotros queremos también esta bendición de parte de Dios, y al compartir la palabra queremos que esta sea una bendición. Y hablamos del Mesías, porque habla la palabra de Dios, en este caso acerca de Jesús, como el Mesías, como el ungido, como el Cristo. Se ve la humanidad desde los cielos, cuando Dios mira al hombre, cuando Dios mira al género humano, los ve pobres, los ve ciegos, los ve prisioneros, los ve oprimidos. Estas son las metáforas que estuvimos compartiendo en estos últimos domingos de cómo ve Dios a la humanidad: pobres, ciegos, prisioneros y oprimidos. Pobres sin recursos, necesitando buscar a Dios. Ciegos porque no ven el camino, no ven su futuro, su destino. Prisioneros de pasiones, de pecados, de una naturaleza que está corrompida y caída, y oprimidos espiritualmente. Aunque todas estas características tienen mucho que ver, quizás no con la realidad física, porque había muchos que no eran pobres, que no eran ciegos, que no eran prisioneros porque no estaban en cárceles, que no estaban siendo oprimidos físicamente, pero sí espiritualmente, moralmente, emocionalmente, psicológicamente,
Dios nos mira así, Dios ha mirado así. ¿Y qué hace Dios cuando nos ve así? Bueno, Dios, según anunció el profeta Isaías, iba a enviar a un Mesías, al ungido, al Cristo. Y en Isaías 61, 1 y 2, en este mensaje del profeta Isaías, 750 años más o menos antes de Jesucristo, él anuncia que el Espíritu del Señor, dice el siervo de Dios, está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y todo lo demás que ya hemos leído. Dios dice que va a anunciar, que Dios anuncia que va a enviar al Mesías, al Cristo, el que iba a ser el Salvador. Y en estas reuniones de la sinagoga se recordaba esto. Cada reunión, cada ocasión que se reunían, repetían algo de la esperanza que tenían en Dios. Hay un escrito de un mensaje antiguo en una de estas sinagogas que decía: bienaventurada la hora en que venga el Mesías, bendita la matriz de la cual él sale, benditos sus contemporáneos que son testigos oculares. Y este mensaje que muchas veces se comentó en las sinagogas en el momento de la lectura de la palabra de Dios, de la ley, de los profetas, siempre repetía lo mismo, siempre repetían ese anuncio que iba a venir el Mesías, el Cristo, el Mesías en hebreo, el Cristo en griego, lo que es el ungido de parte de Dios, el ungido de parte de Dios. Y entonces en este momento, cuando el Señor Jesús lee esta palabra, tiene este mensaje. El versículo 21 comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es como si dijera el Señor Jesús: ¿de quién escribió esto Isaías? De mí, dice Jesús. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Ahora, aquí. Ya no era el mensaje que por tantos años se había repetido de que iba a venir el Mesías, el Cristo, sino que en esa ocasión, en ese primer mensaje, Jesús dice: yo soy el Cristo, y todos lo entendieron ahí en la sinagoga. Estas cosas que estaba anunciando Isaías se están cumpliendo ahora, y ustedes lo están viendo, y ustedes están escuchando esta profecía que en este momento tiene cumplimiento. En este momento tiene cumplimiento. Y eso es lo que recibieron los ciegos, los pobres, los presionados, los oprimidos. Esto es lo que recibieron. Pero es también para nosotros, cuando nosotros, no físicamente, pero espiritualmente y en nuestra condición interior, estamos igual en ceguera, en pobreza, oprimidos, prisioneros. Y este es Jesús, que primero dice: hay una unción para la salvación. Esta es la unción para la salvación que Cristo presenta, Jesucristo. Él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para redimir, para salvar. Él es el ungido, Él es el enviado de Dios. Cuando Dios miró la humanidad y la vio perdida, con muchos temores, con mucha angustia, sin ver un futuro cierto, entonces Él envió a Jesucristo, el Mesías. En segundo lugar, hay una unción también para predicar. En aquella época del Señor Jesús no había un canal de YouTube. Jesús nunca dijo: suscríbanse a mi canal.
denle a la campanita para que después cada anuncio llegue hasta ustedes. No está mal, pero en realidad él no lo hizo porque no estaba, pero tuvo una predicación que no tuvo muchos likes. Al contrario, nadie se suscribió ahí en Nazaret al canal del Señor Jesús, a su canal, y nadie le iba a seguir. Por el contrario, quisieron matarlo. Pero en un principio se ha manifestado esta unción en la predicación, cuando todos los ojos están fijos en Él, esperando recibir una palabra, están pendientes de Él, los ojos fijos en Él. Por ahí uno piensa cómo captar la atención del que va a escuchar la palabra de Dios. Jesús captaba la atención. Jesús habló y los ojos de todos estaban fijos en Él. También dice que estaban maravillados de las palabras de gracia. Hay una versión que dice de las bellas palabras que Jesús decía. Es la expresión, qué hermoso que predica, qué hermoso que habla. La primer palabra que dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aunque Jesús no hizo ningún milagro allí en Nazaret. Pero este momento en que está cautivada la audiencia recibiendo la palabra del Señor, se cambia a un momento de duda. Y entonces dice más adelante, el versículo 22, ¿no es este el hijo de José? ¿No lo hemos conocido a este Jesús criándose aquí? La familiaridad, dijo alguien, también implica cierto rechazo. Cuanto más cercanos están algunos de nosotros, menos los valoramos y menos los apreciamos. Esto es lo que estaba ocurriendo. Y de la admiración primero por las palabras pasan a las cuestiones, ¿no es este el hijo de José? Y a la ira y al odio, porque este mensaje de Jesús en Nazaret provocó la ira de todos los que estaban escuchando y lo llevaron al borde, en la cumbre donde estaba construida la ciudad, la aldea, como para matarlo, como para despeñarlo. ¿Por qué? Porque el mensaje de parte de Dios era un mensaje que ellos decían, nosotros no necesitamos, no somos pobres, no somos ciegos, no estamos prisioneros. De hecho, en algún momento también otros dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, no estamos oprimidos. La realidad es que sin Dios sí estamos, sin ver un futuro, sin ver la realidad como es, sin más que considerar nuestras prisiones, nuestros temores, nuestros miedos. Estamos incapacitados. Aunque nosotros tuviéramos dinero, no estamos capacitados para comprar la paz. Alguien dijo, uno puede comprar una cama, pero no puede comprar el descanso. Uno podría comprar un montón de remedios, pero no puede comprar la salud. Uno no puede comprar la salvación, y uno no tiene la salvación si no se reconoce pecador y si no se reconoce necesitado. A veces la abundancia de dinero o la libertad física nos lleva a pensar que también en nuestro interior o espiritualmente somos libres, somos ricos. Y así como el Señor decía en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Sin embargo, tú eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. Esta es la realidad. Cuando la gente escuchó que Jesús, al mirarlos y al pensar en ellos,
comprendió lo que había en el corazón, es decir, de dudas, de no recibirlo. Yo no me gusta que me hablen de pecado, no me gusta que me digan que nosotros somos ciegos, que somos esclavos y todo lo demás. Jesús recordó dos historias, una del profeta Elías y otra del profeta Eliseo, que había muchas viudas, pero Elías fue enviado a la viuda de Sarepta, de Sidón, en el tiempo de hambre, fuera del pueblo escogido de Dios. Y que también Naamán fue a Eliseo para la sanidad, pero había muchos leprosos que no fueron sanados porque no buscaron a Dios como Naamán sí buscó a Dios. Y esto es lo mismo con respecto a nosotros. Estas cuatro metáforas que nombramos, los pobres, los presos, los ciegos, los oprimidos, describen a los no redimidos, a los que no son salvos, describen a los perdidos, los inconversos, los que no están perdonados. Cuando piensas en los inconversos del mundo, así es como debemos verlos. De hecho, pueden ser ricos, pueden ser libres. De hecho, es posible que no tengan ninguna enfermedad física, mucho menos la ceguera, y puede parecer que están en la cima del mundo, eminentemente exitosos. Pero el kit de la cuestión es que cualquier pecador que cae en estas categorizaciones, aparte de la salvación que trae Cristo, son pobres, son prisioneros, son ciegos y están oprimidos. Y esto es bueno, el poder reconocer nuestra condición delante de Dios. Porque el Mesías viene, el Cristo viene justamente para mostrar su unción en la salvación. Y es lo que manifiesta en la predicación, aunque a la gente no le gustó. Y la última es la unción para vencer, la victoria. Cuando el Señor estuvo allí, lo llevaron en la ciudad de Nazaret. Cuando se llenaron de ira, lo levantaron, lo echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó, agregamos, con unción en medio de ellos y se fue. Y esta es la fortaleza de un hombre interior, que es la fortaleza de Dios. El ungido, la unción para vencer, para mantenernos, cuando tenemos dificultades afuera, cuando tenemos conflictos alrededor, pero en nuestro interior. Tenemos lo que Juan decía, el apóstol Juan decía del Paracleto. Esta es cita del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Si buscamos y leemos Juan 14, 16, dice: si ustedes me aman y obedecen mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando nosotros pensamos en otro consolador, Jesús hablaba de esta consolación, aquella misma que Simeón dice cuando recibe a Jesús en el templo, dice, la salvación, la consolación, ha llegado la consolación a Israel. Cuando pensamos en consuelo, nosotros decimos siempre la consolación, un premio consuelo parece algo menor, algo que nosotros no queremos, nosotros queremos el premio mayor. Consuelo es para alguien que ya ha estado derrotado, pero consuelo y la consolación que viene de parte de Dios es esta fortaleza que nos hace fuertes, que nos mantiene fuertes. Y el Señor Jesús dice, enviaré otro consolador.
enviaré otro paracleto, otro abogado que pueda defenderlos, que pueda ayudarlos, que pueda sostenerlos. Otro de la misma clase, quiere decir, no otro diferente, otro de la misma clase. Cristo es el primer paracleto y el Espíritu Santo es el segundo, el que luego de que Jesús asciende a los cielos, envía para que esté en el interior del creyente, de nuestra vida, para que nos fortalezca. R.C. Sproul decía que más que ser aquel que nos consuela en la derrota, cuando hemos caído, hay un tono de confortador. Se habla de consolación, pero es el confortador, alguien que nos conforte, que tiene esta connotación de hacernos fuerte, de darnos fuerza. Esta fuerza que tuvo Jesús en medio de la oposición, no solamente para mantenerse firme, sino para atravesar en medio de ellos e irse y dejarlos. Y si bien ellos lo llevaron para darle muerte, pero Jesús atravesó en medio de ellos. Y hay muchos que querrían dar muerte a los cristianos, pero hay una fortaleza interior que nos permite sostenernos y nos permite alentarnos y alentar también a otros. El apóstol Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios 6 y en Filipenses 4:13, él da su propio testimonio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, el Espíritu, en el interior de nuestro corazón, el que nos da la fortaleza, la unción para vencer la oposición y las luchas que nosotros tenemos en este mundo. Este es el mensaje de Jesús que dice, yo soy, en este día, hoy se ha cumplido esta escritura. Yo soy lo que ustedes estaban esperando. ¿A quién ustedes estaban esperando? Yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Y ahora, en este tiempo, se cumple el obrar de Dios en nosotros. Hay una porción que el Señor Jesús no nombró y es la porción de Isaías cuando habla, luego de hablar del tiempo de agradable al Señor, del tiempo de bendición, habla del tiempo de venganza, porque Dios, no para vengarse en el sentido humano de esas emociones, sino el tiempo de la justicia de Dios. Y si nosotros no aprovechamos este tiempo, este perdón de Dios, esta guía de Dios, esta liberación de Dios, necesitamos buscarlo a Él, necesitamos encontrarlo antes de que sea tarde. Este es el tiempo, ahora es el tiempo, decía también el apóstol Pablo a los Corintios, ahora es el tiempo, hoy es el día de la salvación. Y hoy queremos buscar a nuestro Dios para una visión, para una liberación, para librarnos de lo que nos oprime el pecho, de la angustia, de la depresión, y para recibir de parte del Señor esta bendición. Padre, bendice nuestras vidas, danos que en Cristo Jesús se cumpla en nosotros este precioso ministerio de liberación, de gracia. Y así como como venían los judíos a buscar en las sinagogas aquella reunión donde pedían por tu bendición y donde recibían esa bendición sacerdotal, esa bendición tuya, donde leían la palabra con el fin de cumplirla, donde anunciaban que iba a venir el Mesías, hoy, Señor, queremos reconocer que en Cristo Jesús, justamente, Él es el Mesías, y hoy recibimos aquí
En este momento, en esta ocasión, recibimos de tu bendición. Recibimos tu gracia y tu favor. Recibimos a aquel que murió por nosotros en la cruz. Y volvemos a tomar aquella cruz, volvemos a aceptar a Jesús, volvemos a recibirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.